cerraban las discotecas, o sea, se ponía el convoy en las puertas para cerrar las discotecas, en las puertas de los estadios. O sea, la gente escapaba como podía. Un abrazo, un beso así de mi padre no lo recibí hasta que tenía como 35 años. Cometimos demasiados errores, anduvimos en la calle con gente que no debimos de andar. Drogas, alcohol. Tengo que decir, desde que era un niño, no vayas porque vas a encontrar la muerte. Si hay algo que nuestra madre nos enseñó fue defendernos, porque ser pastor es sinónimo de que se roban las ofrendas. O sea, todos está gordo porque se comen las ofrendas y los diezmos. Y al tal punto de que llegué a estar casi alcoholizado por completo por la vida esta que llevaba. Y ahí tiene que intervenir la policía, por decir algo, porque es una violencia doméstica. Muchas veces el mismo pueblo de Dios es el que hace que estas personas sean así, porque ¿sabes dónde acaba la ignorancia? Cuando leemos esta bendita palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que bebía cerveza, vino y todo, dejó de hacerlo y decían, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es Roger Ruiz sin el título o el cargo de pastor? Un hombre de un barrio llamado San José, hijo de Paula Flores y de Arturo Ruiz. Este hombre, aquí, con muchos errores, seguramente los enumerara y tuviera muchos, pero buscando la perfección en Dios continuamente a través de su palabra y de la oración. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, en nuestro segundo episodio desde la ciudad de Valencia, nos acompaña el pastor Roger Ruiz. Muy buenas tardes, es un gusto poderles saludar de aquí desde Valencia. Muchas gracias, pastor, también por tomarse el tiempo y estar en este momento para conversar acerca de su vida y obviamente acerca del pastorado que hoy en día dirige. Privilegio para mí poder compartir de lo que Dios está haciendo conmigo, con mi familia en esta ciudad de Valencia y en la casa de refugio que es nuestra iglesia. ¿Cuáles son sus orígenes? Mi origen, yo soy originario de la ciudad de Tela, Atlántida, en un barrio que se llama Barrio San José. Ahí nací en una casa 271, nunca se me va a olvidar mi dirección. Ahí nacimos en Tela y hasta este tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí en Valencia. ¿Cómo fue su niñez, pastor? Bueno, vivíamos en una casa de barracones, una casa que así le llamábamos, una casa de barracones que construyó la compañía, la Tela Railroad Company. Mi padre trabajaba en el muelle de Tela, pero una niñez de la cual estoy muy orgulloso. Este tipo de casas de barracones tengo entendido que se construían por las inundaciones. Sí, eran altas, llamaban de barracones por lo mismo, eran los pilares de abajo, eran de cemento y las construían encima, con lonas, unas lonas enrollables que habían en aquel tiempo que así eran todas las casas. Y es un estilo también americano ese, ¿verdad? Era de ahí, el origen por completo, un estilo americano que ellos construyeron en casi todo el sector norte de las casas de barracones. ¿Cómo fue esa niñez? Pues la verdad es que crecimos, estudié en una escuela de Barrio San José. Creo yo que tengo que decir que una buena educación de mis padres, unos señores intachables. Tendría que decir en una pobreza, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros. Pero nunca nos faltó nada, siempre tuvimos de parte de ellos ese alimento. Siempre, siempre, gracias a Dios. ¿De qué carecía en ese momento, aparte de lo económico, pastor? Bueno, nuestro padre no fue muy atento a nosotros, el cariño. Puedo decir de que un abrazo, un beso así de mi padre no lo recibí hasta que tenía como 35 años. Y eso marca también el desarrollo de una persona, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso no nos impidió estudiar, ¿verdad? Porque mi madre y mi padre siempre se esforzaron porque nosotros estudiáramos. Muchas veces no
no alcanzamos más porque nosotros mismos no quisimos. Pero el afecto de un padre, quizás eso nunca lo conocí. De una madre, si mi madre es una señora impresionante, una luchadora, eh, nos enseñó de todo. Si hay algo que nuestra madre nos enseñó fue defendernos. Llega la adolescencia. ¿Qué hacía en la adolescencia? La adolescencia, a los 13, 14 años, por ejemplo, aprendí la calle, a ir a la calle, aprendí vicios, a salir. Habían tiempos de reclutamiento, no nos reclutaban, pero nos íbamos a la calle con algunos amigos. Empecé a ver un mundo que no debería de haber visto. Cuando usted dice reclutamiento, para las personas que nos están viendo en este momento y que quizás no entienden de qué reclutamiento estamos hablando, y es que antiguamente en Honduras se daba el reclutamiento por parte de los militares, porque era un servicio militar obligatorio. ¿Cómo hacía usted para que no lo reclutaran? Bueno, si el servicio militar obligatorio era todos aquellos que eran mayores de edad, 18 años en adelante, venían los convoys del ejército y se los llevaban. No nos reclutaban porque también no teníamos cuerpo de mayores, pero íbamos a las tajaderas, les llamábamos, donde se vendía el típico tajadas con pollo, tajadas con menudos, que son la parte del pollo, lo que va dentro. Y nos respaldábamos o nos cuidábamos de estar detrás del que las vendía. Nos gustaba ir a reírnos de los que salían corriendo. En ese momento, entonces, sí observaba usted cómo se daba todo el proceso de las personas que estaban reclutando, pero usted, sin embargo, sabía que no le iba a llegar ese momento. Sí, de los quizás 12, 13 hasta los 17 por ahí, vi hacer esto. Cuando nosotros cumplimos mayor de edad, con mayoría de edad, se quitó el servicio militar obligatorio. Y ahí fue un respiro para usted. Sí. Le pregunto, pastor, porque fíjese que yo recuerdo que cuando yo era niño, obviamente, yo escuchaba, nunca observé cómo se daban estos reclutamientos, pero sí recuerdo yo que escuchaba a las personas mayores que hablaban del servicio militar obligatorio y decían, andan reclutando. Yo estaba niño, estaba muy pequeño. ¿Cuál es el chiste? Que yo recuerdo que yo veía una patrulla policial y yo salía corriendo porque yo pensaba que me iban a reclutar también y no sabía que específicamente también eran los militares, no era todos los servicios de seguridad, por decirlo así. Y iban a los estadios, cerraban las discotecas, o sea, se ponía el convoy en las puertas para cerrar las discotecas, en las puertas de los estadios. O sea, la gente escapaba como podía y nosotros íbamos por ver el show, o sea, nos íbamos a reír y después lo chistoso de todo esto, de que también un menor de edad no podía andar en la calle hasta ciertas horas porque la Policía Nacional lo llevaba preso a uno y si los padres lo iban a sacar iba un problema. Nosotros, yo soy de una ciudad que se llama Tela, y para volver a nuestra ciudad saltábamos por el medio de un cementerio que había para no ser capturados por la policía también. Para no irse por la calle principal. Por la principal. O sea, nos conocíamos el cementerio, no nos daba miedo, éramos unos jóvenes, unos adolescentes, nos encantaba eso. Pastor, ¿cree usted que este tipo de regímenes que habían antes en el país también contribuían a que el país fuera más tranquilo, hablando de la delincuencia, hablando de toda la violencia que se vive hoy en día? Sí, yo creo que un poco sí, ¿verdad? Porque por lo menos en el tiempo en que nosotros vimos el servicio militar obligatorio no había la delincuencia que vemos hasta hoy. Tampoco quiero decir de que es el paso más correcto que nos ha traído nuestra violencia o nuestra inseguridad, no, ¿verdad? Pero sí que en ese tiempo lo vimos así, los que vivimos el cambio. Notamos que después del servicio militar obligatorio, pues todo fue diferente. ¿Eran pocos lugares entonces donde podían ir las personas ya mayores de 18 años y no ser obligados a cumplir el servicio militar? Porque, claro, usted me comenta, iban a las discotecas, iban a puntos estratégicos donde sabían que iban a encontrar a estos jóvenes.
Bueno, habían temporadas, o sea, no se hacía todo el año. O sea, era una temporada específica, no lo sabría recordar bien, pero sí yo me acuerdo que eran temporadas específicas cuando hacían el servicio militar y pasaban por todos lados. Normalmente se utilizaba una palabra que decía, están reclutando. O sea, no salgan porque las próximas semanas van a reclutar y la gente ya lo sabía, aunque siempre se iban, ¿verdad? A la calle. Pero era me acuerdo yo que había una temporada donde se había el servicio militar ese que lo hacían. O sea, cuando usted cumplía los 18, entonces, gracias a Dios lo quitaron. Sí, bueno, me reclutó una mujer porque fue cuando no me reclutó el servicio militar obligatorio, sino una mujer, porque a esa edad fui padre ya. A los 18 años. 18 años. ¿Y cómo fue para usted ya también esa transformación de ser un joven, quizás sin obligaciones, y llegar a esa etapa de ser padre cuando sabemos que la responsabilidad es mayor? Pues la verdad es que no sabría ni explicarlo, el susto que me pude llevar porque tenía 17 años cuando me comunicaron Que está embarazada. que estaba embarazada. Ajá. Señor, no sabría ni explicar el susto porque era un estudiante de primero de comercio, en el área, sería el equivalente a un bachillerato comercial aquí, y estaba en primero de comercio cuando me comunicaron eso, estudiando, juntamente con la mamá de mi hija. ¿Y tomó esa noticia usted de qué forma? Difícil. Difícil porque era lo que tú decías, vivía con mis padres, era un hijo de papá y mamá, prácticamente trabajaba, porque yo trabajo desde los 11 años, trabajaba, pero la verdad es que tuve que hacerle frente a una situación porque mi madre nos enseñó que el que casado casa quiere. Fue un tiempo que ya me tuve que independizar. Y en ese momento también llegan las responsabilidades, no de si quiere trabajar, sino que tiene que hacerlo para poder sustentar ya una familia. Sí, y eso me llevó, por ejemplo, cuando me pasó esto, yo era un ayudante de albañil estudiando comercio y eso me ayudó, que es lo que también aquí en este país me ayudó mucho. Me hice albañil, un albañil, ahí a esa edad, 17, iba a cumplir 18 años, sabía pegar bloques, para los que lo saben, repellaba y pulía, porque desde los 11 trabajaba. Entonces me hizo dar un paso adelante, un paso firme adelante y poderme lanzar ya como albañil. Comenzó entonces como ayudante, que generalmente por ahí comienza el albañil, ¿verdad? Siendo ayudante y luego da el siguiente paso. Sí, después el año siguiente, que hubo también un cambio político, como estaba estudiando en el área de comercio, me dieron la oportunidad, sin haberme titulado, de trabajar en esa área, se llama catastro, en la municipalidad de nuestra ciudad de Tela. Estuve ahí en un tiempo cuando vino el Windows 98 y todo el sistema se estaba cambiando a Windows. Ya pasó a digitalizarse. Sí, a cambiarse todo. De los libros contables, que antes todo se hacía con libros contables, y por política tuve la oportunidad de tener un puesto, aunque lo dejé porque no equiparaba un sueldo con otro, o sea, ganaba mucho más de ayudante de albañil que de trabajar en la municipalidad. Ya como padre tuve que tomar la decisión. En ese tiempo, pastor, ¿cómo fue la etapa de rebeldía? Que creo que nos pasa a todos, tanto hombres como mujeres, y la vivimos de diferentes formas. En su caso, ¿cómo fue? Ni quiera, no sabría ni explicarlo. Pero ya te conté que en mi adolescencia ya me iba a la calle de escondidas. Muchas noches dormí en una hamaca para que mi madre no se diera cuenta, ni mi padre, eran señores mayores, y que no se dieran cuenta. Pero pues cometimos demasiados errores, anduvimos en la calle con gente que no debimos de andar, en una rebeldía pues difícil. Drogas, alcohol, Sí, todos estos vicios. todos. Que al final todo esto conlleva también en cuanto a las personas que nos vamos relacionando en ese momento también, nos llevan a probar este tipo de sustancias. Sí, porque esas amistades, pues como uno los ve a ellos haciéndolo, termina practicándolo para no ser el extraño del grupo. Yo sé que hay algunos que verdaderamente dicen, ¿verdad?, de que
uno tiene que ser diferente a los demás, que si los demás lo practican, como nuestros padres nos decían, si tus amigos se tiran del puente, vos también. Pero nosotros, como andábamos en el sistema, usamos una palabra, estábamos metidos en el rollo, pues terminábamos consumiendo, practicando las mismas cosas que ellos. Sí, porque luego eso se va volviendo también cada vez más cercano, el tener acceso, tanto como a los vicios o cualquier otro tipo de cosa, por el diario vivir también, en el que uno se involucra con estos jóvenes, que uno en ese momento también le llama amigos, pero no se da cuenta que lo están llevando a un abismo. Sí, la facilidad de las drogas también que se adquirían por la gente con la que se llevaban. Algunos estaban metidos en malas compañías, las obtenían y pues terminábamos nosotros en lo mismo. ¿Esa facilidad cree usted que era más antes o hoy en día cree usted que ha incrementado? Wow. La verdad que en mi tiempo era muy fácil eso. O sea, muchos delinquían y a cambio tenían las drogas. Aún gente que estaba metido en la autoridad eran parte de todo eso, era fácil todo eso. No sabría decir si ahora es mejor, ¿verdad? Pues gracias a Dios pasó hace muchos años, pero en aquel tiempo era muy fácil eso. De esa etapa de su vida, ¿hay algo que se arrepiente el pastor? Sí, de andar en la calle, la verdad. De lo que tú decías, de creer que algunos eran amigos y verdaderamente no, porque cada vez nos llevaban a una vida de más de perdición, una vida más equivocada, a tomar decisiones equivocadas en el camino, de las cuales yo creo que hasta ahora, no por mis hijos, ¿verdad? No, mis hijos no, pero el haber hecho cosas que no deberíamos de haber hecho. ¿Y por qué le pregunto esto también, pastor? Porque en ese momento nosotros no nos damos cuenta que a quienes les pasa factura todo este tipo de rebeldía de nosotros como hijos es a nuestros padres. Y lastimosamente ellos pierden mucho de su tiempo tratando de corregirlo a uno, pero uno no quiere abrir los ojos en ese momento porque, claro, está en la loquera, como le llaman, y no toma en cuenta de todo el dolor de cabeza que le está dando a sus padres. Mis pobres viejos padecieron eso y aún con sus nietos, no solo con nosotros los hijos, sino que aún con sus nietos, porque ellos no, o sea, como expliqué antes, yo recibí una buena educación. Mi padre no nos dejaba ni decir palabras de la calle, por ejemplo. O sea, me acuerdo que en aquel tiempo al dinero le llamaban, no sé si se seguirá diciendo igual, pero le decían, la merusca, le decían al dinero. Y nosotros no podíamos ni decir una cosa como esa porque mi padre decía, es que ustedes no son de la calle para que hablen así. Por la educación que habíamos recibido, que después para él fue una decepción cuando se daba cuenta que nosotros éramos parte de la calle. Que ya estaban involucrados. Que ya estábamos involucrados. Ahora cuénteme el momento de cómo usted comienza a formarse, porque sabemos que para llegar a ser pastor también, no es que a mí se me ocurre hoy y digamos mañana ya pongo una iglesia. Es una formación también que lleva. ¿En qué momento usted inicia en los caminos de Dios para posteriormente convertirse en pastor? Tengo que decir, desde que era un niño. Mis padres, como te dije, siempre me educaron en un buen camino. Me mandaban a una iglesia de mi barrio, una iglesia pequeñita, una iglesia bautista, donde íbamos por tomar galletas con un jugo que le llamamos Kool-Aid, galletas con Kool-Aid. Nos encantaba, pero nació esa vocación en mi corazón desde que tengo 3 años, en mi memoria. Usted iba a la escuela dominical. A la escuela dominical. Que muchos fuimos y como dice usted también, a veces lo hacíamos por eso, por la necesidad de ir que nos regalaran algo, o porque el domingo nos daban algo de comidita por ahí, o en Navidad nos daban un juguete. Entonces también era una forma de nosotros participar en este tipo de cosas, pero sin saber también lo que nos estaba creando de como conciencia y como seres humanos. El temor de Dios que produjo eso. Mis padres no iban a la iglesia, o sea, iba yo y algún otro hermano mío, pero ellos no. Pero eso me sirvió a mí, fue una semilla
que se sembró en mi corazón hasta que en el 98, yo ya tenía 19 años, reconocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador en la ciudad de Tegucigalpa, que llegué a Tegucigalpa mandados por mis padres, porque no estaba bien portado en la ciudad. Desde el 95, la primera vez que ellos me habían mandado con mis hermanos a la ciudad de Tegucigalpa, porque ellos ya eran unos profesionales, y como no éramos bien portados, ellos me habían enviado a estudiar ahí, para sacarme de la ciudad de Tela por la situación que se vivía. Y después volví en el 98 y ahí ya conocí a Cristo Jesús. Y tenía claro que hay algo que quería hacer, y era predicar este bendito evangelio. ¿Cómo fue ese acercamiento en ese año 98? ¿De qué surge? Porque casi siempre, pastor, cuando tomamos una decisión de estas, no es porque estamos bien en nuestra vida, es porque estamos mal. Y eso como que nos arrincona a querer decir, bueno, ahora probemos. ¿Qué tal si probamos o qué tal si vemos esta opción? En su caso, ¿por qué? Me ofrecieron un trabajo en una empresa muy famosa en nuestra tierra. Una empresa que distribuía todos los productos importantes, se llamaba Smith Vision. Me ofrecieron un trabajo porque a mí me gustaban las ventas. Y esto nació cuando yo conocí a Cristo Jesús, porque yo me tenía que presentar a la ciudad de La Ceiba un lunes para presentarme a esa empresa que me dieron la oferta de trabajo. Y tengo que decir algo que espero no vaya a ofender a nadie, ¿verdad? Pero una mujer que ella se titulaba ella o se autonombraba profeta, me llevó una palabra de parte de Dios. Y ella me dijo, no vayas porque ese es un trabajo de muerte, vas a encontrar la muerte ahí. Y ella no sabía yo que yo iba a trabajar, sino ella llegó con una palabra. Lo digo que se autonombra, ¿verdad? Para que no haya, porque hay gente pues que cree y hay gente que no cree. Por el que no cree, pues lo digo que se autonombra. Hay gente que dice, pero los profetas no existen, Exactamente. por ejemplo. Pues, lo digo por esa forma, ¿verdad? Pero ella llevó una palabra y me dijo, no vayas porque vas a encontrar la muerte. Y entonces yo dije, pues esta mujer no sabe dónde voy yo mañana. Y yo sentí que esa palabra venía de parte de Dios. O sea, sentí que ese era el mensaje que Dios me estaba mandando y rechacé una oferta impresionante. Era una empresa donde iba a ganar mucho dinero. Y mis padres, claro, no me creyeron cuando yo les llamé y les dije, no voy a ir, es que Dios me dijo que no fuera. Y claro, mis padres católicos, imagínate las respuestas que me pudieron dar. ¿Le dio detalles a esta mujer? No, ese fue el mensaje. El mensaje fue, no vayas, que ahí vas a encontrar la muerte. Y fue suficiente para mí para creerlo. ¿Y usted analizó luego el cómo o por qué había venido esta palabra? Digo, usted se puso a pensar y decir, quizás si yo hubiese tomado esta decisión, por aquí me hubiese venido la muerte. Verdaderamente nunca cuestioné la voz de Dios. No me puse a pensarlo, yo solo sabía de que Dios había hablado a través de aquella mujer. Y creí, y eso fue suficiente, tanto que yo no había reconocido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Ese fin de semana fui a la iglesia y le entregué mi vida a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. O sea, fue sin cuestionarlo. ¿Y desde ese momento se afianzó bien, pastor? ¿O hubo momentos que usted dudaba? Digo, porque cuando iniciamos quizá comenzamos con muchas dudas. Y en el camino, pues vamos olvidando también el objetivo. No, que va. No me afiancé porque en Tegucigalpa, digamos que es donde conocí a Cristo Jesús, era cristiano, pero cuando iba a Tela tenía los amigos de toda la vida, los amigos de la calle. O sea, mi vida cambiaba rotundamente cuando yo iba a Tela. O sea, desde ese año que conocí a Cristo Jesús hasta que llegué a este país, mi vida fue un constante ir y venir. O sea, lo titularíamos como mucho le diríamos a los jóvenes ahora mismo, estás jugando con Dios. Porque yo lo hacía. O sea, yo era cristiano en Tegucigalpa, pero en Tela no podía.
Me dejaba llevar por los vicios, por la gente, por los amigos, por todo, y nunca pude afirmarme. Y es que a veces decimos también, como aquí no conocen la vida que llevo allá, entonces aquí no me van a juzgar, no me van a señalar y puedo hacer lo que hacía en el pasado. Era bien, o sea, como te digo, nunca cuestioné la voz de Dios, que fue Dios que me habló, pero era eso, ¿no? Intenté muchas veces mantenerme firme. Es más, en Tela nunca me pude congregar en una iglesia. O sea, nunca. Y estuve ahí antes de venirme para acá 2 o 3 años en una vida perdida por completo. ¿Y por qué motivo se viene para España? Verdaderamente, pues como todos, ¿verdad? La mayoría, una mejor vida, un mejor nivel económico. Al principio solo me vine para probar. Mis 2 hermanos mayores se vinieron y un hermano mayor me dijo, mira, vos sos albañil, aquí ganan muy bien los albañiles. Vení, probá, dice, y si te gusta, pues estás un tiempo y te vas. Como todos, ¿verdad? Que venimos por un determinado tiempo, poco tiempo, 1 o 2 años y me voy. Y de esa manera, pues ellos me extendieron el pasaje para venir acá y vine a probar. ¿Qué año estamos hablando? 2002. ¿Cómo fue ese comienzo y llega a qué ciudad originalmente en España? Un 26 de junio del 2002 llegué a la ciudad de Gerona. Eso está en el norte del país, allá con frontera con Francia casi. Ahí vinieron mis hermanos y verdaderamente, como les digo, solo venía a probar. Sí, en todo momento fue, estoy un tiempo y me voy. El que dice, construyo mi casita y me voy. Ese fue el pensamiento. ¿Le costó adaptarse en esos inicios? La verdad que no. Cuando llegué y me planté aquí, en el primer mes tenía claro que me iba a quedar. Primer mes que estuve aquí tenía claro que me iba a quedar, aunque sí dudé muchas veces, pero empecé a ver el nivel de vida, no porque me estaba igualando a querer ser como uno de aquí, sino que sin Dios empecé a ver que ganaba dinero porque no estuve mucho tiempo sin trabajar, trabajé muy rápido, me consiguieron trabajo y verdaderamente ganaba bastante dinero como albañil. Y me gustó ver que la cuenta de banco que antes se abrían normales, sin papeles ni nada se podían abrir, pues le inyectabas dinero y había bastante. ¿Le gustó ese cambio entonces que tuvo de Honduras a España y ver un estilo de vida muy distinto al que nosotros normalmente tenemos en el país? Sí, la verdad que, aunque como te digo, nunca padecimos nada en casa, siempre lo tuvimos todo, pero también había un libertinaje aquí, había una facilidad en los vicios igual, de obtenerlo todo. Me acuerdo que ibas al supermercado y en el supermercado comprar una botella de la bebida inalcanzable de nuestra tierra, que era accesible. Y al tal punto de que llegué a estar casi alcoholizado por completo por la vida esta que llevaba. O sea que venía de Honduras, de haberse convertido, de haber iniciado una carrera, de cambiar su vida, de querer transformar el camino que llevaba antes, llega aquí y más bien aquí se descontrola. Y aquí fue peor. O sea, porque yo tenía un vicio que era el fumar y beber. Para mí uno de los vicios con los que luché muchísimo, el fumar y beber. Y aquí fue descontrolado, era, como te digo, una facilidad de obtener esos vicios. O sea, las drogas, no mentiría si diría que he probado drogas aquí, porque no. Pero eso sí me llevó a la perdición por completo. ¿Y cómo sale de ahí, pastor, y retoma el camino en Dios? Esa es la mejor pregunta que me has podido hacer hoy. Porque en enero del 2005, es un enero, 1 de enero del 2005, después de haber andado unos 7 días en la calle, borracho, perdido, sin conocer a nadie en el evangelio aquí, nadie, estaba en mi habitación,
en una melancolía, podría decir yo, pero como de un borracho que se arrepiente de todo, pero triste. O sea, mi esposa se había ido a Honduras a ver los niños, pero separado de mí por mi condición de vida que llevaba. Y fue ahí cuando sentí una voz desde dentro. Bueno, la cosa fue que dije, verdaderamente no valgo nada. Yo debería de regresarme mejor porque aquí es lo que he venido a perder en mi vida. Gano dinero, pero aquí le he perdido. Verdadera no valgo nada, que me he quedado solo por completo. Alquilaba una habitación con mi esposa, vivíamos con otra gente. Digo, no valgo nada. Es la expresión que tiene uno, que allá ustedes sabrán, pero soy una basura, yo no valgo nada. Y entonces sentí como mi cuerpo empezó a temblar fuerte. Yo empecé a temblar, una tembladera, y lo que yo pensé primero que todo es una que decimos me está pegando la payula de la gente. O sea, yo pensaba que me estaba pegando algo a causa del alcohol. O sea, yo no podía ni comer porque comía sopas instantáneas. Mi mujer se había ido y las vomitaba. Y en aquello de ahí, mi cuerpo empezó a temblar fuerte, fuerte, fuerte. Y hubo una voz que yo escuché, y por algún escéptico dirá que voz ni nada. Yo escuché, nunca en mi vida había leído la palabra de esa forma. O sea, jamás la había leído. Y si me permites, yo la voy a leer porque para mí fue lo más bonito que me pudo haber pasado en mi vida. Y esa voz me dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cómo tomó esa palabra usted? Me tiré de rodillas. Y lo mismo que siento ahora, me puse a llorar. Y le pedí perdón al Señor y le dijo, papá, te pido perdón porque he perdido mi vida en este país. Ya te he conocido. Y esa voz me vino a levantar. Para los escépticos, pastor, ¿cómo es escuchar la voz de Dios? ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo sí he vivido la experiencia y es una forma, creo yo, que no tiene explicación desde el punto de vista como yo lo veo. Pero usted, ¿cómo lo interpreta? O sea, ¿cómo transmitirles a estas personas que nos están viendo en este momento y decir, esta es la voz de Dios? Es que es inexplicable, inentendible. O sea, solo sabía que Él me había traído una palabra. Yo me recuerdo que tenía una Biblia, un Nuevo Testamento. No un Nuevo Testamento, tenía una biblita pequeña de unas que teníamos antes y la tenía en la mesita de noche. Y yo agarré la palabra y empecé a leer y empecé a leer y empecé a leer y empecé a deleitarme. Yo solo sabía que Él me había hablado a través de su palabra. Y lo entiendo porque dice el apóstol Pedro que la palabra profética más segura es la escrita. Y Él me había hablado a través de su palabra. Y yo lo entendí que era su palabra. Desde ese momento, nunca más he vuelto a dudar de Él, ni he vuelto atrás, aunque haya cometido errores, porque las he cometido, ¿verdad? Pero eso me ha hecho ser la vida de un antes y un después. Fumaba, nunca más volví a fumar. Bebía, no volví a beber. O sea, fue un cambio rotundo. Nadie me predicó el evangelio. Nadie me dijo, vuélvete al Señor. Nadie me hizo una oración ni nada. Solo sé que ese día tuve un encuentro con el Creador. En el momento que usted cae en el alcoholismo aquí en España, ¿a qué cree usted que se debe? Porque yo lo asocio mucho con salir de nuestro país, dejar familia por allá, dejar costumbres, y empezamos a extrañar tantas cosas y como que al final nos vamos refugiando en el alcohol. Y digo nos vamos porque habrá muchas personas que quizás han pasado por lo mismo, de que tener una situación a veces sentimental, a veces familiar, a veces económica, y el refugio como que más rápido, más pronto, es el alcohol. Podría decirlo de esa forma. En mi caso, pues yo no lo podría decir así, sería mentiroso, porque
pues que verdaderamente, como decimos allá en nuestro barrio, me gustaba el guaro. O sea, no era que yo extrañaba a alguien, tenía a mi mujer aquí. O sea, me extrañaba a mis padres, quizás sí, pero no era una melancolía para decir, más bien yo creo es un vicio, un espíritu, ¿verdad? Que nos trae pobreza por completo. Son espíritus más bien de que nos traen aquellas personas que están refugiados en el alcohol, pierden la economía. Yo considero que ese no es mi pensamiento verdaderamente. Yo sé, respeto el de cualquiera, ¿verdad? Por decir que llegue, pero las facilidades que, que tienen las cosas aquí de obtenerlas, pues los llevan a practicar tantos vicios. Con un pequeño pago ya puedes tener la bebida que quieras en tu casa. Adoptar costumbres que no son las nuestras también. Porque pues adopté costumbres de aquí que yo nunca las había practicado. Por ejemplo, Estar en la mesa y tener vino. O sea, eso no es parte de mi costumbre. Quizás una Coca-Cola, pero adopté una práctica como esa en ese tiempo. Y no era de que me tomaba una copa, ¿verdad? No me levantaba de la mesa, sino acababa la botella. Entonces, eso llevó de una cosa a otra. Aquí normalmente, para desayunar, con la gente del bañil que yo trabajaba, ellos tomaban una cerveza y su bocadillo. Pues claro, yo ya llevaba hielera, ya no llevaba una. llevaba una docena. Y eso llevaba de una cosa a la otra. Luego, ¿qué sigue en su vida? Al momento ese que me dice que Dios le habla y que usted se arrodilla llorando en ver su situación también compleja que tenía de vicio en ese momento, ¿qué continúa en su vida? No, yo automáticamente, nunca más, el día siguiente, porque eso era un domingo, el lunes, yo tiré el cigarrillo, me levanté y cuento un testimonio como este porque estuve más de 2 semanas que para mí yo no vivía en la tierra. O sea, fue un encuentro tan bonito con mi creador, con mi Señor, que yo iba a trabajar y casualmente, me acuerdo bien del supermercado ese que está en una calle que se llama La Rulla, era un superverde en una esquina. Ese supermercado me llevaron a trabajar y como no tenía documentación para ir a trabajar ahí, el jefe me encerraba, o sea, a escondidas. Y gracias a Dios me dejó solo 2 semanas. 2 semanas en las cuales yo trabajaba y me ponía a llorar de sentir, porque cantaba aquellos cánticos que me acordaba de cuando le había conocido en su tiempo. O sea, cualquier cántico me hacía llorar. Sentía que no vivía aquí en la tierra yo. Es algo maravilloso, un encuentro con el Señor impresionante. 2 semanas hasta que conocí a mi pastor. Los compañeros, imagino también que comenzaron a verlo extraño, porque teniendo un comportamiento diferente y venir usted y tomar decisiones también en su vida drásticas, porque estas son decisiones drásticas que se tienen que tomar en esos momentos, imagino también que habían críticas. Bueno, mis compañeros eran 2 marroquíes, uno de Sierra Leona, un morenito de Sierra Leona, otro era de Gambia. Éramos todos extranjeros de diferentes lugares, pero sí que ellos vieron que yo, el hombre más fumador, dejé de fumar. Y en lo que dice, el que bebía cerveza, vino y todo, dejó de hacerlo y decían, ¿qué te ha pasado? O sea, lo comentaban. Y claro, yo no sabía explicarles, verdaderamente no les pude decir que fue porque había tenido encuentro con el Señor, porque no sabían explicar. Solo sabía que era algo que me estaba pasando a mí. Y después se dieron cuenta que yo no volví a fumar ni beber. O sea, fue algo, como te digo, no lo pude explicar. Luego me dice que conoce a su pastor. ¿Qué pasó después? Pues una mujer que yo había conocido por la calle había mencionado de un pastor, de una iglesia, la cual yo no sabía. Ellos se reunían en una casa. O sea, no era de una iglesia literal, sino una casa. Bueno, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero se reunían en No una tenían casa. un templo como tal. La sorpresa fue cuando yo le conocí que sí ya tenían el templo. O sea, llevaban 2 semanas en el templo.
Reciente. Reciente. Y pues yo le pedí a ella que me diera su teléfono porque tenía una sed de congregarme, unas ganas de congregarme impresionantes. Y me dio su teléfono. Lo primero fue llamarle y para presentarme. La sorpresa, ¿verdad? Yo dije, yo espero que mi pastor, bueno, que el pastor es que llamo español o algo así, ¿verdad? No, mi pastor es de la ciudad de Talanga. Y entonces cuando le llamo, le digo, ¿pero usted dónde es? No, yo soy de Honduras. Ah, dije yo, qué calidad. Francisco Morazán. De Francisco Morazán. Así le conocí y fui a la iglesia. Ahí comienza a congregarse entonces. Sí, de los cuales hasta hoy él es mi pastor. ¿En qué momento o cómo es que hay esa transición de nombrarlo pastor? ¿Quién lo nombra pastor? Muchas personas desconocen este tipo de cosas. O sea, cómo a una persona común, porque al final somos personas todos, Sí, claro. ¿quién lo nombra pastor? Bueno, primeramente el formarse, el prepararse, el estudiar. También tengo una carrera teológica durante todos estos años, porque eso te lo dije en el 2005, han pasado 20 años de eso. Y en esto he estudiado discipulados, enseñanzas, escuela de pastores, he estado en universidad teológica, en una universidad teológica en Barcelona, donde saqué mi carrera teológica. Y después, con los años, digamos, nuestro pastor general, que en nuestro caso es el apóstol Germán Ponce, fue el que decidió decirle a mi pastor, pero él ya lo tenía pensado, de que cuando abriéramos la iglesia aquí en Valencia, me enviaran a mí. Soy un enviado por él. O sea que usted comienza inicialmente a congregarse en una iglesia de la misma denominación de Benecer, Honduras. Sí. Bueno, que Honduras también viene de Guatemala, ¿verdad? Exactamente. Originalmente nace en Guatemala. Sí. Luego se expande también a Honduras. Y luego de Honduras, pues han nacido también otras iglesias en otros países. Usted en ese momento, ¿cómo toma la decisión en saber que cuando abrieran también otro templo, usted iba a ser el pastor? No, tardé muchos años. O sea, para que yo fuera a pastorear a algún lugar pasaron muchos años. Porque después, cuando ya vine en el camino en el Señor, como muchos que nos escucharán, les habrán pasado, le pasaron cosas en la iglesia, sucedieron muchas cosas de las cuales pues yo ya no quise agarrar el llamado de pastor, porque pues no me gustaba que me señalaran, porque ser pastor es sinónimo de que se roban las ofrendas. O sea, todos está gordo porque se comen las ofrendas y los diezmos. O sea, y a mí, claro, eso no me agradaba, porque yo tenía ejemplos ya. O sea, pasaron demasiados años. Estuve yendo a Palma de Mallorca también para ver si podríamos abrir una obra allá. Mi pastor me llevó para acompañarle cuando abrimos la iglesia en Barcelona también. Y claro, yo decía, para que estén hablando de mí, que les toco el dinero, yo no soy de eso, porque siempre pensaba, le voy a sacar hasta su madre, perdón por la expresión, pero es que nadie le gusta que le critiquen. Y por eso tardé mucho tiempo en que me enviaran a pastorear una iglesia. Y es que lejos de también ser un título con el cual una persona se sienta orgullosa, también es sinónimo de mucha responsabilidad, porque sabemos que un pastor no solo es pararse en el púlpito, sino es que conlleva también a bastantes responsabilidades dentro de una congregación. Lo hago en broma esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el otro día, les digo, he desbloqueado una nueva... Nuevo nivel. Un nuevo nivel. Eso. ¿Cuál es ese? Porque tienes que ser albañil, pladurista, electricista, psicólogo, fontanero, carpintero. Y el otro día estaba arreglando los llavines de abrir las puertas y digo, ¡guau! Desbloqueé otro nuevo nivel. Porque ser pastor no es solo pararte en un púlpito, como tú lo dices. No, también es cuidar a la gente,
cuidar el corazón de los demás, cuidar lo que Dios te permite administrar. O sea, verdaderamente ahora el que es pastor, no quiero criticar a nadie, ¿verdad? Pero los tienen como en los más altos grados y quizás ellos cometieron el error de envanecerse tanto, ¿verdad? Pero es la gente lo que lo ha hecho, pero nosotros solo somos servidores. Yo soy un servidor más, es más, soy el mayor servidor de la iglesia. Y por eso es que me siento ahora, después de rechazarlo, me siento orgulloso de servir al Señor y servir a la iglesia. ¿Cómo se sostiene o cómo conlleva las situaciones, como dice usted, que incluso a veces hasta de psicólogo le toca a los pastores hacer? Pero yo me pongo a pensar, a veces uno tiene un amigo, un familiar que viene con sus cargas, se las comunica a uno y ya uno queda cargado. En su caso, que son tantas personas y le llegan y casos, me imagino yo, desde casos muy sencillos hasta casos muy extremos. ¿Cómo usted conlleva todo eso? El tener su vida, el tener su trabajo, el también llevar estas cargas. ¿Cómo lo hace? Bien, porque lo has dicho. Para los hermanos, trabajo también, tengo mi trabajo secular. Verdaderamente solo vaciándose en Dios y llevarlo a los pies de Cristo. El poder restaurar esos corazones, el ver las situaciones. Él dice de que cuando nosotros le pedimos perdón, Él echa nuestros pecados al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Cuando hablo con la gente les digo, pero se arrepienten. Es para echarlos a la mar y no volvernos a acordar de ellos para que no nos causen ese malestar. Porque como lo dices, pues he escuchado de lo más sencillo hasta lo inimaginable. Porque en la iglesia estamos llenos de enfermos. O sea, somos gente imperfecta buscando la perfección. Pero sabemos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Mientras estemos en esta carne cometeremos errores. Y por eso la palabra dice que nos soportemos unos a otros. Lo que hago es ir a los pies de Cristo y llevar ese problema y decirle, Señor, porque yo no lo puedo arreglar. Soy un simple ser humano. Quizás un problema económico sí lo puedo arreglar como iglesia, lógicamente. Si hay alguien en ayuda, ve que hay una necesidad, le vamos a ayudar. Eso sería lo fácil. Pero hay problemas graves que hasta la autoridad tiene que intervenir, imagínate. Es llevarlo a los pies de Cristo y decir, Señor, dales el auxilio tú. Porque no sé qué, muchas veces nos encontramos que no sabemos qué decir. Pastor, claro, si a usted le parece, porque usted tendrá mayor conocimiento en este aspecto, ¿podríamos mencionar algunos de los casos graves, sin decir nombres? ¿Algún caso grave que usted diga, me ha tocado lidiar con una situación como esta, para poner un ejemplo? Difícil de decirlo, pero sí, pues alguno, pues hablemos algo no tan grave, pero de que un hermano líder o hermano servidor de la iglesia le levante la mano a su esposa. Y ahí tiene que intervenir la policía, por decir algo, porque es una violencia doméstica. Entonces, aunque uno quiera intermediar y quiera hacer algo, uno tiene que también actuar por medio de las leyes naturales que tenemos. Por decir, en un caso como este. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero ¿qué hace usted en ese caso como pastor? Usted, o sea, ¿viene y se comunica con la policía, por ejemplo? ¿O le dice a la persona, le instruye y le dice, esto tiene que conocerlo la policía? ¿Cómo hace? ¿Cómo le toca lidiar con este tema? Porque son temas muy complejos que, como dice usted, llevan incluso al ámbito policial. Sí, o sea, apañar no vamos a apañar nada, ¿verdad? O sea, también hay que valorar si la situación se lleva repitiendo tanto tiempo, porque si es una violencia doméstica, hay que denunciarla. O sea, estamos en contra de la violencia doméstica, o sea, de todo lo que lleve violencia. Pues no me ha tocado a mí, en mi caso, llamar a la policía o algo como eso. No, directamente lo tiene que hacer la persona. Pero nosotros darles el apoyo que necesitan, sí. Porque quizás quedan problemas económicos, que de cualquier cosa puede quedar ahí.
pero nosotros como iglesia mostrarles el respaldo también, ¿verdad? Por la iglesia, quiero también dar un mensaje, la iglesia no es un lugar que estamos esperando que la gente traiga y traiga y traiga, no, tenemos que ayudar a los necesitados, o sea, a toda la gente. O sea, mediamos en la situación hasta cierto punto, ¿verdad? Porque sabes que hay muchas veces cuando uno media en estos problemas, al final termina mal también las terceras personas. Ellos se reconcilian y uno queda mal, ¿va? A ver, con sabiduría uno mete sus manos. Por eso uno no llama a la policía, porque ya nos pasó hace mucho tiempo eso. Y después el malo es el que da el consejo. Entonces sí intermediamos, pero que lo tienen que hacer ellos directamente. Vayámonos al extremo, pastor. Una persona que va y le confiesa, por ejemplo, que es un violador y le comenta algunos casos que reciente han pasado. ¿Usted qué hace en ese caso? Digo, porque la persona le puede decir, pastor, pero es que quiero arrepentirme o ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Pero es que recordemos también que hay leyes terrenales. O sea, ¿cómo lidiar con una situación y la otra? Gracias a Dios no pasa eso, ¿eh? No ha pasado eso, gracias a Dios. Pero yo creo de que en el dado caso, ojalá no me vayan a condenar por una cosa como esta, porque yo creo que Dios lo perdona todo. Pero me pondría a pensar, ¿y qué tal si mis hijos están también involucrados ahí? O sea, yo creo que para eso también están las leyes. O sea, como te digo, no estamos para cubrir, para apañar las sinvergüenzadas de nadie, ¿verdad? Sino yo creo que más bien por eso también están las leyes. Como te digo, mira, nosotros como ministros, tenemos el derecho o tenemos que guardarle a la gente el derecho de la confesión de que ellos nos traen. O sea, es nuestra obligación guardarlo. No podemos divulgarlo, pero tampoco somos apañadores de nadie. ¿Verdad? No estamos para hacer eso. Les llamamos al arrepentimiento. Este caso extremo, verdaderamente te lo digo y de toda sinceridad en mi corazón, que no sabría cómo actuar. Porque me pondría en el caso yo, también que si fueran mis hijos que le estuviera pasando esto. Me hablaba de Girona, me hablaba de Barcelona, pero ¿cómo es que llega a vivir a Valencia? En el 2021, el año 2021 ya, unas hermanas, lindas hermanas, que si me escuchan les mando un abrazo. Ellas pues anhelaban una iglesia y fueron a muchas iglesias, dijeron, pero que no habían encontrado una iglesia. Y fueron a un pastor allá en Alicante, un pastor que se llama Andrés, y le preguntaron si en Valencia había una iglesia a Benecer. No quiero decir, no quiero pecar que la iglesia nuestra es la mejor, no. Todo aquel que predica a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es una iglesia de Dios. Y resulta ser de que ellas fueron, digamos, lo que nos atrajo a esta ciudad. Mi pastor decidió venir a conocer Valencia y si había alguna oportunidad de abrir una iglesia aquí en Valencia. Y vinimos, él primeramente hizo varios viajes, él solo con otros, y miró que este podía ser un lugar para abrir una casa. Y así empezamos la iglesia aquí en un parque. Hay en el río Turia, aquí en Valencia, para los valencianos sabrán, hay un lugar que le llaman el Parque Gulliver. Ahí al lado hay el arbolito le llamaban el lugar. Ahí nos congregábamos en verano. En un verano del 2021, ahí se empezaron a hacer unas reuniones. Y luego llegan a este templo que tienen hoy en día. Sí, en el 12 de octubre del 2021, mi pastor decidió alquilar la iglesia que ahora tenemos, la cual tengo que decir de que yo me oponía a que lo alquilara. ¿Por? Porque valía mucho dinero. Era muy grande y los miembros eran 6 o 7. Y claro, yo era parte del equipo de administración de la iglesia. Y claro, no sabía lo que llegaba a la iglesia, había que pagarlo de allá. Yo le decía, pastor, no hombre, está loco, es mucho dinero. Lo cual yo no sabía que era mi bendición eso. Y usted oponiéndose. Es para que no crean que todo es bueno, no, yo me oponía.
Yo le dije que no. Un templo muy grande, como usted lo mencionaba también, que tenemos el gusto de conocerlo y que lo tiene muy, muy bonito. Gloria a Dios, sí. ¿Verdad? Hace 600 metros cuadrados. Imagínate, solo para hacer un poquito de ilustración en esto, pero cabe una persona por metro cuadrado y hay 600 metros cuadrados. O sea, cabe bastante gente. Y claro, en aquel momento para mí era loco. Pero él decía, mi pastor tiene una gran frase bonita, el pastor Oscar Ovidio, cual le mando un gran abrazo. Él me decía, lo que no entienda hoy lo va a entender después. Y verdaderamente que ahora lo entiendo, ¿verdad? Llegará el momento que se les quedará pequeño también este lugar, porque es que así van creciendo. Porque imagínese, usted me comenta de un pequeño grupo que se reunía justamente a la orilla del río, y ahora ver también la cantidad de personas que se congregan en Ebenecer aquí en Valencia, llegará ese momento donde van a crecer quizá el doble, el triple o el cuádruple y tendrán que moverse. Primero Dios, que así sea. Tenemos 3 añitos nada más. O sea, este año vamos a cumplir 4. Yo 3 años. Este 19 de abril de este año cumplo 3 años de haber sido enviado. La iglesia caminó 6 meses con ancianos, diáconos que el pastor enviaba, pero a mí me enviaron un 19 de abril del 2023. ¿Le gusta lo que hace? 2022, sí. ¿Le gusta lo que hace, pastor? Me encanta. Disfruto. Pese a toda la responsabilidad que hablábamos antes. Sí, verdaderamente que no lo cambio por nada. No hay trabajo, tengo mi trabajo secular, porque sigo siendo albañil. O sea, sigo siendo albañil. A eso iba, porque muchas personas también creen que porque un pastor esté al frente de una iglesia, no trabaja y que se lucra de los miembros que se congregan en dicha iglesia. En su caso, pues usted me comenta, trabajo, pero llegará el momento también que tendrá que dejar su trabajo secular para dedicarse a tiempo completo. ¿Cómo es que se llega a esta transición o cuándo es que se da ese paso? Esa misma pregunta le he hecho yo a mis pastores. ¿Cuándo me toca? Le dije el pastor. Verdaderamente porque yo considero que ahora mismo no lo hago, porque si le diera carga a la iglesia, pues como tú dices, no estaría como está la iglesia ahora. Hay cosas esenciales que necesitamos, como aires acondicionados, que lo cual ya lo tenemos, que si yo le diera carga a la iglesia, no lo tuviéramos. O sea, las mejoras que se le van haciendo continuamente, porque eso era como un granero, o sea, era un estacionamiento. Una bodega. Una bodega, sí, exactamente. Era una bodega, la trapeabas y eso salía negro todo el tiempo. Y ahora tiene hasta oficinas ahí. Sí, mira que gracias a Dios también, hace una semana alquilamos otro local colindante al que tenemos. Para ampliar. Para poder ampliar sector de oficina, porque pues yo nunca he tenido oficina. O sea, en los años que tengo nunca he tenido oficina, porque los niños necesitaban aulas de niños. Y tenemos una planta de arriba, que es donde tenemos todas las aulas de los niños separadas por edades, porque también queremos darles, como yo lo aprendí de pequeño, también instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Entonces toda la planta de arriba la tenemos como aulas de niños, y para tener una oficina y para tener una cocina para la iglesia, hemos tenido que alquilar otro lugar. Muchas personas dirán, yo no me congrego por situaciones del pasado, por cosas que han visto incluso muy cercanas con algún familiar o con algún vecino, donde a una persona se le ocurre decir, bueno, yo soy pastor, pongo ya una iglesia, pero con el único fin de beneficiarse económicamente. ¿Cómo hablarle a esas personas que están golpeadas quizá por ese tipo de cosas, pastor? Que ya perdieron la confianza en congregarse, en buscar de Dios, por esas experiencias negativas que han tenido. Y buen punto, porque mira, nuestra casa se llama Iglesia de Cristo Ebenecer, Casa de Refugio. Ese nombre nace guiado por nuestro Señor, porque la gente que venía a la iglesia era gente golpeada de otras iglesias.
porque un día se me ocurrió hacer una oración y Dios se toma muy en serio lo que le decimos. Y yo le dije, papá Dios, los que no quieran los demás, los que son como gente que no necesita otra iglesia, tráemelos a mí. Ayúdame para formarlos, ayúdame para guiarlos. Y así nació Casa de Refugio. Y verdaderamente tengo que decirles de que papá Dios no tiene la culpa de que haya gente engañadora, como lo querramos titular, gente que se está beneficiando de esto o que monta, yo utilizo una expresión, perdón, pero monta un chiringuito, le dicen aquí en España, ¿verdad? Para tener un lugar donde beneficiarse, donde lucrarse, porque ya no quieren trabajar quizás, ¿verdad? Y que lastimosamente en esa práctica negativa van dañando muchas personas. Muchas, sí. Por ejemplo, hablando, exigiendo, cuando este camino no es de exigencias, es de rogativas. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros sacrificios, vuestro cuerpo en sacrificio y que sea agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que no, esto es de rogativas, pero lo que transmitirles es que Dios no tiene la culpa. Muchas veces el mismo pueblo de Dios es el que hace que estas personas sean así, porque ¿sabes dónde acaba la ignorancia? Cuando leemos esta bendita palabra. Nadie te puede engañar si tú tienes la palabra, si tú la lees, la escudriñas. Por eso a la iglesia, ¿sabes qué le digo siempre? Traiga papel y lápiz, anótelo, vaya a su casa y compruébelo. A mí no me diga todo amén, porque me puedo estar equivocando y usted va a decir amén. Y por esa razón mucha gente pues ha inventado la iglesia de la prosperidad. Traiga tanto y llévese tanto, como que el reino es un mercado. Y mi Biblia, ¿sabes qué enseña? Si hubiera, que no lo es así, una moneda de cambio, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he escuchado quienes dicen incluso, es que si no tiene efectivo y anda un reloj, pues suelte su reloj, deposítelo aquí, que ese reloj le va a dar más a futuro. Y yo me quedo, o sea, impactado también de qué forma están haciendo negocio. Por la falta de leer la palabra. ¿Sabes qué dice la palabra? El Padre hablando, diciendo, si di a mi hijo en la cruz del Calvario, ¿cómo no les daré todas las cosas juntamente con él? Otro texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero claro, ¿quién será el culpable? ¿O nosotros los ministros? ¿O la iglesia que se quiere enriquecer o prosperar fácilmente? Pero a ver, si no trabajamos, si no nos preparamos, ¿cómo queremos mejorar nuestros sueldos si nosotros no nos queremos preparar? O sea, no querramos que haya una varita mágica que cuando damos un dinero se va a agitar y va a salir el dinero. O sea, eso es un error, pero nosotros tenemos que verlo en la palabra. O sea, ¿dónde acaba la ignorancia? ¿Dónde nace la verdad? Y lo otro también que he observado yo muy de cerca, que incluso llamándose a los líderes religiosos o pastores en este caso, a veces cuando un miembro de la iglesia tiene preguntas, tiene curiosidad, tiene interrogantes que hacerle, y claro, yo creo que un pastor también se ve, primero que es la máxima autoridad dentro de una iglesia, y como tal también creo yo que tiene mayor conocimiento que la congregación en general. Entonces a veces se le consulta a los pastores, pero los pastores a veces lo toman como rebeldía eso, porque como yo tengo la palabra y lo que yo te diga, eso es, y solo tenés que agachar la cabeza. Yo digo, no, yo estoy en contra de eso, porque digo yo, ¿cómo va a tener solo él la verdad? O sea, ¿cómo es posible? O sea, y si yo le pregunto algo también y no sabe responderme o no tiene cómo justificarlo, por ejemplo, entonces tampoco es válido. Por supuesto. O sea, yo
también tengo que decirte que yo no creo de que porque solo el pastor tiene la revelación por completa. No, yo creo que no. Yo creo que todos, o sea, el pleno conocimiento es para todos. Sí que la Biblia dice en Efesios 4:11 que Dios dejó los 5 ministerios hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento. Pero no, aunque así dice que dejó los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, para llevar a la iglesia al pleno conocimiento. Pero no es que ellos se quedan en una autoridad mayor o en mayor conocimiento. Yo pienso lo mismo que tú. A ver, si no hay hermanos de que van leyendo la palabra y van entendiendo y nos ayudan a corregirnos, porque quizás estamos errando, porque aunque sea pastor no quiere decir que no erre. Peco igual, me equivoco igual. O sea, pero si a todos nos dicen amén, o sea, por favor, yo sabes que le digo a la iglesia siempre, cuando ustedes vean que yo ya no tengo al Espíritu Santo y estoy haciendo obras humanas, huyan, busquen una casa. Porque ustedes, la gente de la iglesia, tienen que ayudar a su pastor a que mejore, que no le guste la corrección, pues busque otro lugar. ¿Por qué las personas tienen que buscar de Dios, pastor? Lo necesitamos, es el centro de nuestra vida. Sin Él es imposible. Lo necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Él es, ¿cómo te podría decir? Él es mi primer amor, lo más lindo, la guianza que necesitamos. Ahora vayámonos al otro extremo, que yo he escuchado también lo siguiente: Dios no existe. Sí. Pero ¿tú crees que todo lo que habitamos sea producto de un Big Bang? Es lo que dice la teoría de... Yo personalmente no lo creo, pero sabemos que existen esas personas que sí lo creen. ¿Cómo captar la atención de esas personas o cómo hacer ese llamado también para que cambien su mentalidad? Por ejemplo, el otro día, mira, voy a comentarlo porque estaba hablando con una jovencita de que lastimosamente perdió su madre. Su padre está en una condición mala y decía, es que, pues yo creo que Dios no existe, que he estado equivocada todo este tiempo. Y entonces le pregunté, pero cuando tu madre murió, ¿cuál fue tu refugio? Pues Dios, pero siempre me ha ido mal. Y le digo, ¿tenés salud? Sí, lo tengo todo. Entonces, ¿por qué cuestionar a Dios? Porque la gente cuando le pasa algo a alguien, porque quizás un niño salió enfermo, un niño desde el vientre que no tiene la culpa, yo sé que no la tiene, o que pasó un accidente o lo que fuera, tendemos a culpar a Dios y a negar la existencia de nuestro Señor, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué puede tener la culpa por un parto que salga mal, por decir algo, cuando sus padres no se han portado bien en el camino y han heredado una genética perdida a sus propios hijos? O sea, de repente muchas veces culpamos a Dios o negamos su existencia porque queremos todo fácil o creer de que Dios lo tiene que controlar todo y nos tiene que tener como marionetas. No, Él nos da libre albedrío. Que al joven que le dice, deleítate joven en tu juventud y tome placer tu vida, pero sobre todas estas cosas te juzgará Cristo. O sea, y queremos culpar a Dios o negar su existencia. No, Dios no es culpable. Dios es el creador de todo esto lindo que miramos y no se ha equivocado en nada. Es perfecto. Yo sé que la ciencia dirá que somos producto de una evolución. Sí, también creo que un ser humano evoluciona continuamente en su mente y en su corazón, pero yo creo que todo esto perfecto que tenemos de alineado nuestro sistema solar, esto es obra de un Dios todopoderoso. Ya que estamos en la ciudad de Valencia, pastor, ¿cómo sustentar bíblicamente lo que recientemente ha sucedido, donde se cobraron muchas vidas humanas también? Y hablo de la destrucción que hubo aquí por el cambio climático. Hablemos de la Dana. ¿Cómo sustentar esto desde la base bíblica? Por ejemplo, mira, la manipulación climática no es algo oculto al hombre, por decir algo,
Por ejemplo, creo que en el 48 por ahí se firmaron los tratados cuando la ONU prohibió a los países hacer guerra con el cambio climático. El hombre juega a ser Dios. O sea, el hombre juega a ser Dios. Y de repente, como te digo, yo estuve ahí como iglesia, encabezando la iglesia, dando testimonio, dándoles un Dios te bendiga, que nunca en mi vida me imaginé que fuera el evangelismo más bonito en La Dana. Porque la gente estaba receptiva a un abrazo, a un Dios te bendiga, a un buenos días. Cuando tú sabes que caminas por la calle, nadie te decía buenos días. Pues era impresionante. Y claro, ves estas destrucciones, vamos a culpar a Dios por una cosa como esta. No, está el hombre detrás de todo ello, haciendo daño, haciéndonos daño a nosotros mismos, jugando a ser Dios. Pero Dios no es culpa de ello. O sea, Dios no es culpa de aquellas cosas que nosotros mismos provocamos. Génesis capítulo 6, la base bíblica. Génesis capítulo 6 dice que los designios e intenciones del corazón del hombre son de continuo al mal. Entonces ahí te diría la palabra. Familias quedaron destrozados también por las pérdidas humanas de sus parientes con estas inundaciones. ¿Qué le diría a usted? Pues darles el abrazo como se los mostré cuando estuvimos ahí, las condolencias, verdaderamente solo nuestro Consolador Espíritu Santo podría, para todos aquellos que hemos perdido a alguien, ¿verdad? En algún día, como yo perdí a mi padre, solo el Espíritu Santo nos puede dar el consuelo, ¿verdad? Por una pérdida irreparable, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos un futuro por delante, tenemos una lucha todavía ahora mismo en ese sector de levantarlo, que hay mucho destroce todavía. No está reconstruido. Ayer estuvimos en una zona que todavía los contenedores están en la calle, los lugares todavía sin recoger. O sea, sorprendidos de que ayer todavía esté así. ¿Cuándo es el fin del mundo, pastor? Se habla mucho. Yo recuerdo de niño, mi mamá me llevaba a una iglesia donde ella se congregaba. Yo escuchaba que el fin del mundo estaba próximo. Me daba miedo porque lejos de mostrarme la cara, por así decirla, positiva de Dios, me mostraban a un Dios como que todo el tiempo está vigilando que como te equivoques un poco, te va a azotar. Ese era el Dios que a mí me pintaban en esa iglesia, recuerdo yo, y escuchaba mucho esto. El fin del mundo está próximo, el fin del mundo está próximo. Ahora, tengo que reconocer que me impactó muchísimo cuando lo del COVID, porque yo nunca había visto una situación tan drástica como lo que sucedió con el COVID-19. Y todo esto lo empecé a relacionar y dije yo, quizá ahora sí estamos próximos al fin del mundo. Pero en base bíblica, ¿cuándo es el fin del mundo? Yo te leo Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice la escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. El fin del mundo, esto no se va a acabar ahorita, pero la venida de nuestro Señor sí es pronta. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, porque estamos en un tiempo que ya estamos en la última hora. Como tú dijiste, es el fin del mundo. Quiero corregirte, porque según mi Biblia, después de que el Señor arrebate a su iglesia y vayamos a las bodas del Cordero, después la iglesia vendrá de la gran tribulación, que pasen
3 años y medio de paz y seguridad, que eso lo trae el anticristo, y después 3 años y medio de la gran tribulación, la iglesia viene a reinar 1000 años aquí a la tierra. O sea, el fin del mundo, como si no está por terminar, de esta tierra, pues. Sí, se lo comento también porque era lo que me enseñaban a mí en aquel entonces y yo escuchaba mucho hablar del fin del mundo. Y es que así lo decían los pastores en ese entonces. No sé si lo siguen manteniendo de esa forma o han cambiado, pero es que yo así lo escuchaba. Yo me imaginaba que este mundo iba a ser destruido literalmente como ellos lo manifestaban. Hay que reconocer también, pastor, que luego de lo del COVID, las iglesias se llenaron. Y yo creo que se llenaron por el mismo temor a esa destrucción. Bueno, es que la palabra dice que habrán pestilencias, plagas, guerras, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. O sea, esto solo es el principio de dolores, porque verdaderamente, pero yo como creyente, como pastor, considero de que a nosotros no nos va a tocar ni un pelo, dice la palabra, porque aquellos que estamos en Cristo Jesús seremos guardados. Pero este mensaje, es más, hay coritos que dicen, el fin del mundo se acerca ya. El fin del mundo no, la venida de nuestro Señor Jesucristo sí está cerca. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí, 1 Tesalonicenses 5:22 dice, 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, nuestro Señor viene, sí, seguro, que no sabemos el día y la hora, sí, pero viene. Eso le iba a preguntar, porque usted me dice pronto. ¿Habrá alguna persona que estará viendo y dirá cuántos años, sí, por ejemplo? Por ejemplo, mi hermano, para los que nos escuchan. Mi hermano, tengo un hermano mayor que dice, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque ustedes los pastores siempre dicen que el Señor viene y llevo yo 40 años yendo a la iglesia y no viene, dice. Pero el apóstol Pablo lo predicó allá en el libro de Hechos, que viviéramos cada día como que fuera el último. El problema de nosotros es que nos aferramos tanto a este mundo, tanto a vivir las cosas de aquí, que nos olvidamos de su venida. Porque ¿sabes cuándo va a ser la venida? Déjame ser atrevido para decir esto. Pero la venida de mi Señor es cuando Él llegó a mi corazón y me cambió por completo. Esa es su venida y vino a mi corazón. Y ahora ya solo tengo que esperar el arrebatamiento. Ese versículo bíblico que me acaba de mencionar, yo lo he escuchado en algunas personas que quizás no saben ni de dónde viene la frase de vivir cada día como que fuera el último, pero también ellos lo toman como hacer cualquier cosa. Eso, sí. Ajá, a desatarse y decir, no, es que hay que vivir cada día como que fuera el último, dicen. Y empiezan a hacer de todo, ¿verdad? Y ahora que lo escucho a usted con el versículo bíblico, pues también corregir a estas personas de dónde viene y a qué se refiere. Sí, porque, o sea, nosotros debemos de vivir nuestro cada día para agradar a nuestro Dios. O sea, no para darle rienda suelta a una vida pecaminosa. Porque, por ejemplo, no quisiera decir de pecados, ¿verdad? Pero imagínate que el que vive deliberadamente quitándole la mujer a su hermano. O sea, haciéndole daño a la gente más bien. ¿No? ¿Verdad? Que vivamos de una manera agradable a nuestro Dios. Yo sé que mucha gente dice, yo no me congrego y soy buena persona. O sea, yo no me congrego y no hago daño a nadie. Más daño hacen los que están en la iglesia, por decir algo, ¿verdad? Pero fíjate que mi Biblia dice en el Salmo 133, que donde los hijos de Dios nos congregamos, ahí donde nos reunimos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que es importante congregarse también, porque ahí recibimos una bendición de parte de nuestro Señor, una fortaleza que no vamos a recibir en nuestra casa. Yo sí que en la iglesia va gente de todo tipo, porque pues yo soy, quizás en algún tiempo, como les dije al principio, era de esos, de que titubeaba, iba por un lado, pero así como hay gente que pues equivocada dentro de la iglesia, hay gente que verdaderamente va a buscar de Dios.
y que va a cambiar. ¿Ha pensado en algún momento el dejar su cargo, de dejar los caminos de Dios, pastor? Y si lo ha pensado, ¿por qué no lo ha hecho? Innumerables veces, o sea, innumerables veces me hubiese gustado dejarlo. Es que no es tan fácil, ¿verdad? Como la gente piensa de que desde que una iglesia llega a la gente, pues uno es lucrarse, lucrarse y lucrarse. No, también hay veces son cargas difíciles de llevar, como lo explicabas antes. Eh, hay dentro de una iglesia, por ejemplo, aquí en Valencia, hay proyectos de licencias de actividad, licencias eléctricas, licencias de bomberos, o sea, hay un montón de cosas, requisitos a las cuales acceder y llegar, y uno llega a un punto en este caminar como que siente que llega a un tope, a un techo, y dice, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Para qué me trajiste aquí? Y empieza uno como a renegar. Me ha pasado, gracias a Dios, ahora ya no me pasa, pero al principio allá me hubiera quedado donde ya tenía trabajo. O sea, es como que llegas a un punto que dices, ¿para qué me vine aquí? O sea, querer renegar, pero una frustración. Por esa razón, sí, ¿verdad? De dejar de seguir a Cristo, no. Verdaderamente no tengo ninguna duda. O sea, nunca lo he pensado. ¿Cómo es Roger Ruiz sin el título o el cargo de pastor? Campechano, un tipo de barrio. La gente me conoce, yo les digo, yo soy el mismo abajo que arriba. O sea, tanto en el púlpito, lógicamente, predico la palabra del Señor, pero soy un tipo de barrio, soy un campechano, abierto, o sea, bromista del Barça. No, no eso, pero soy una persona común y corriente con debilidades como todos. ¿Qué le enoja? ¿Qué me enoja? Todos tenemos ese punto, Sí, que cuando nos lo tocan, nos enojamos. no, ¿Personalmente usted? ¿qué te podría decir? No que me contradigan, no que se enojen conmigo, que me exonen, quizás. ¿Sabes qué me enoja mucho? El no hacer más de lo que hago para el Señor. Me enoja muchísimo. Me siento torpe muchas veces en eso. ¿Qué le quita el sueño? La obra, la casa, el compromiso que hice con los hermanos cuando pasaron a decirme de que querían congregarse, porque cuando la gente se quiere congregar, nosotros hacemos un llamado y les decimos, ¿quieren congregarse? Nos han estado visitando y quieren congregarse. Y si hay algo que me quite el sueño es eso, orar por la gente, pedirle al Señor para que le guarde. Muchas, muchas. No quiero decir que soy el tipo, ¡guau! Este man, Más espiritual del ¡guau! mundo. No, yo todo lo contrario. O sea, pero si pienso en la gente, en los problemas, en lo que me contaron, le pido al Señor. Quizás eso me quita porque tengo una mujer maravillosa que hemos encontrado un equilibrio muy bueno y una ayuda idónea. ¿Qué le da alegría? Ver a mi esposa feliz en la iglesia, ver a mi esposa desenvolverse en la iglesia y disfrutar de lo que hacemos los dos, porque somos padres de 4 hijos, pero ellos están en Gerona. Ver a ellos lograr sus metas, ver la gente cuando ha llevado peticiones y nos han dicho, pastor, hemos tenido el milagro. Es una alegría decir gloria a Dios. El otro día escuchaba en una entrevista a la esposa de un pastor. Ella mencionaba, no quiero decir que sea su caso, pero sí quiero consultárselo, preguntárselo directamente. Ella decía, muchas veces los pastores, por estar tan enfocados en la obra que están levantando, en la congregación, descuidan su familia. Y eso les pasa factura al final, descuidan a su esposa, descuidan a sus hijos, descuidan incluso detalles que hicieron que esa mujer se enamorara de él. Lo mencionaba, le digo,
una esposa de un pastor. Me preguntaba yo, y ya aprovechando que lo tengo acá, ¿cierto o falso? Verdadero. Porque muchas veces nosotros estamos pensando en mejorar la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, y nos olvidamos de mejorar la casa. Como te digo, bendigo a Dios porque mi esposa y yo, los dos servimos juntos en la casa y nos deleitamos los dos haciéndolo. Además, yo no voy a ningún lado si no voy con ella, porque, como tú dices, tengo ejemplos ya. Mira, uno en la vida aprende de dos formas: viéndolo hacer bien, pero también viéndolo hacer mal. Y claro, las he visto las dos. Entonces, gracias a Dios ahora solo estoy con ella, no tenemos, nuestros hijos son mayores, soy abuelo 2 veces, pero ahora yo intento, como se lo digo a la iglesia, mira, mi consejo es a la iglesia, me lo aplico a mí también, hermano. O sea, yo les digo, no todo es venir a servir, venir a iglesia, servir. No, la primera iglesia es la familia. Esa es nuestra primera iglesia. Porque ¿de qué me sirviere a mí ganarme la iglesia y perder a mi esposa? Igual que un hermano o una hermana, yo les digo, váyanse un fin de semana con su familia, disfrútenlo, tómense unas vacaciones, váyanse por ahí, no vengan a la iglesia, vayan, disfruten, porque no todos estar metidos en la iglesia, porque por estar sirviendo descuidamos la casa. El mensaje ya para ir finalizando este podcast, pastor, ha sido muy interesante hablar de las dos facetas de su vida, cuando no estaba en los caminos de Dios y cuando usted ya toma la decisión también. ¿Cuál sería ese mensaje ya para despedir, tanto para esas personas que no creen, algo otras que sí creen y se han apartado, o incluso hay quienes están dentro de un templo, de una iglesia, de una congregación, pero realmente no están siendo llenos plenamente? ¿Por qué? Mi mensaje sería para todo el tipo de personas. Por ejemplo, aquellos que están dentro de una iglesia y sienten que no están creciendo más, que no están yendo a otro nivel, por decir algo, que mucha gente se aparta de la iglesia porque dicen es que en esta iglesia no crezco, porque quieren culpar a la demás gente. Pero quiero decirte de que no es la iglesia. Somos tú y yo el que debemos de crecer a través de esta bendita palabra, de la búsqueda, de la oración. No es la iglesia la que nos hace mejor persona, no es la iglesia la que nos hace mejor líder, no es la iglesia o la entidad, porque yo estoy, wow, como en Ebenezer no hay ninguno. No, o sea, no es la iglesia la que nos hace eso. No, no, es la palabra. Es buscar de la palabra de Dios, de una vida de intimidad. Que aunque la iglesia no crezca, yo voy a crecer igual. O sea, y para aquellos, imagínense que le ha fallado todo, de que de repente pues se ven en problemas económicos y circunstancias difíciles, practiquen la justicia. ¿Sabes qué dice David? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ser justo es practicar la justicia, es llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. No jugar, no titubear, no querer ser alguien que no somos. Por eso les dije, como tú me lo preguntabas cómo era yo, intento ser el mismo abajo que arriba en el púlpito. ¿Por qué? Porque no querramos presentar una cara que no somos. A ver, este es Roger Ruiz, un hombre de un barrio llamado San José, hijo de Paula Flores y de Arturo Ruiz. Este hombre, aquí, con muchos errores, seguramente los enumerara y tuviera muchos, pero buscando la perfección en Dios continuamente a través de su palabra y de la oración. No dejemos la palabra, no cambiemos el ayuno por métodos humanos, volvamos al origen del caminar de nuestra fe, volvamos a los inicios, volvamos a doblar nuestras rodillas. No le echemos la culpa a los pastores, a las iglesias, a los lugares. No, busquemos mejorar nosotros a través de la palabra de nuestro Señor, que este es el manual a seguir. Pastor, ya para aprovechar también los días de reunión,
y dónde están ubicados ustedes como Iglesia de Cristo de Benecer aquí en Valencia. Nuestros días de reunión son martes a las 7:30 de la tarde, de 7:30 a 9 por el tema de transporte y todo eso, ¿verdad? Entre semana, martes y viernes a las 7:30 de la tarde, hasta las 9. Y los sábados, cada primer sábado del mes, hay reunión de jóvenes. Cada 2 meses, la tercera semana del mes, reuniones de mujeres a las 6 de la tarde los sábados. Y el domingo a las 12 del mediodía, todos los domingos. Y las escuelas de discipulado también los domingos a las 10 de la mañana. No sé si nos ha faltado algo, pastor, ya para cerrar. Nuestra iglesia está ubicada en Camilla Alquería de la Campaneta número 8. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, ahí estamos, como Iglesia de Cristo de Benecer Valencia, para servirles. Mis números de teléfono también están ahí. Si a alguien les sirve, estoy para servirles, que será un privilegio para mí. Y si quiere darlo en este momento, su número de teléfono, también tiene la opción. Sí, por supuesto, y no lo cambio, ¿verdad? El área, para los que están fuera, es 34 más 34, 677 31 26 19. Agradecerle, pastor, por este tiempo y por todo lo que nos ha comentado. Para mí un privilegio poder transmitir este bendito mensaje. Muchas gracias también a ustedes que se quedaron hasta el final de este podcast. Recuerden buscar en redes sociales. También vamos a dejar las redes sociales de Iglesia de Cristo de Benecer Valencia en la caja de descripción de este podcast para que ustedes les visiten también, y si tienen interés de congregarse ahí, pues ahí les estará atendiendo gustosamente el pastor Roger Ruiz. Muchas gracias a las personas también que se suscriben a nuestro canal y además que comparten estos importantes podcasts. Mi nombre es Nelson Melgar. Nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast.